Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. En el corazón a Dios, vamos a orarle al Santo de los Santos, al único y verdadero, al Santo de Israel, Dios Todopoderoso y Eterno. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas y ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Llénanos, Espíritu Santo de Dios, con tu presencia. Disponemos y queremos abrirnos, abriendo nuestro corazón y entregando nuestra vida delante de ti. Nos presentamos, Espíritu Santo, reconociéndonos pecadores, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, que no somos dignos de Dios. Clamamos a ti, Espíritu de Dios, que eres nuestro paráclito, nuestro defensor. Tú que eres el Espíritu, la verdad y de poder. Guíanos, hermoso Espíritu de Dios, en esta noche y en cada uno de nuestros días de nuestra vida, para que nosotros podamos romper, diluir todas las fuerzas del pecado que nos persiguen, que nos rodean, para que nosotros, con la gracia que Dios nos da, que tú nos das, podamos nosotros poder vivir libres y gozosos en el Señor, que podamos experimentar el permanecer allí en el Señor, unidos al Padre y al Hijo, que podamos, hermoso y bello Espíritu de Dios, experimentar esa vida consagrada, esa vida celestial. Hermoso Espíritu de Dios, tómanos de pies a cabeza y báñanos, úngenos, revitalízanos, límpianos y purifícanos, Espíritu Santo de Dios. Henos aquí, Espíritu de Dios, dispuesto para ti, entregándonos enteramente a vos en cuerpo, alma y espíritu, pidiéndote que seas tú tomando poder y autoridad sobre todo nuestro ser, sobre todo lo que hay en nosotros. Llévate todo miedo, llévate toda depresión, toda ansiedad, llévate, Espíritu Santo de Dios, toda alteración y trastorno emocional que pueda llegar, que esté afectando la vida de cada uno de nuestros hermanos. Llévate, Espíritu de Dios, toda fuerza que se haya levantado el enemigo sobre cada uno de nosotros. Llévate, Espíritu Santo, todo lo que no venga de lo alto. Destroza y destruye los Espíritus Santos de Dios, dándonos en este momento, como te pedimos, el discernimiento, la sabiduría, para poder comprender y entender de tu santa palabra, para poder hablar de tu gloriosa y bella palabra, para que podamos nosotros comprender y entender y discernir de lo que nos has y nos quieres transmitir en la santa palabra de Dios. Permite que mis hermanos comprendan. Pon en mis labios palabras de verdad que vengan de ti. Aparta la mentira de mis labios. Enmudece mis labios si han de decir lo que ha de llevar la perdición a mis hermanos.
Guíame, Espíritu Santo, con palabra de poder para hablar a cada uno de mis hermanos. Todo esto te lo ponemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro, que en lo alto es grande y poderoso. Vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, buenas noches para todos. Blanca Hernández, Elvia Elena. ¿Cómo están, doña María Correa? Muy buenas noches. Saludo por ahí a alguien nuevo, Franz. Buenas noches. ¿De dónde nos acompaña, Fran? ¿De dónde eres? Hola, Pelín. Buenas noches. Adelante. Vamos a leer hoy el capítulo número 4 del libro de Jueces. Pero veo que subió Fran. Antes de continuar y comenzar el capítulo 4, que gustaría saber de Fran. Cuéntanos, Fran, de ti. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Fran? De Cali, muy bien. Bueno, bienvenido. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, pueden hacerla en cualquier momento. Quiero hacer una prueba de sonido para ver si escucho bien. Doña María, hábleme por favor para... Hola. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, muy bien. Ubiquémonos y dispongámonos para el capítulo número 4 de Jueces. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice en el capítulo número 4. Pero los hijos de Israel, bueno, para resumir, para los que están nuevos, hasta aquí, hasta el capítulo 3, ¿qué podríamos resumir hasta el capítulo 3? Del 1 al 3, ¿qué podríamos decir? Es la historia de lo que Josué dejó, el libro anterior que es Josué. Josué viene conquistando con las tribus el resto del territorio que Dios les había señalado y prometido, llevándole y dándoles una gran porción. Pero habían unas tribus que todavía faltaban por conquistar. Pero Josué les dijo, vayan, si Dios les ha dado a ustedes poder y autoridad. A nosotros también Dios nos ha dado poder y autoridad para conquistar. Pero en el antiguo tiempo, para conquistar tierras que eran algo visible, tierra material. Nosotros hoy Dios nos ha dado poder y autoridad, pero para conquistar una tierra que no está a nuestros ojos, que se llama paraíso. El Señor nos preparó una morada, esa es la que nosotros vamos a conquistar. Entonces Josué le dijo, pero vayan y conquisten. Pero vayan y conquisten. Entonces murió Josué, que era el que los guiaba, era la guía de Dios en la tierra para ellos. Al morir Josué comenzaron entonces, ¿qué hacían para entonces ir y emprender? Porque Josué era el que les decía, vayan y conquisten contra tal rey porque Dios se los entrega y los guiaba. Entonces comenzaron en ese momento, esa primera parte, mientras Josué se fue, los sumos sacerdotes eran los que oraban y pedían a Dios la señal para que les indicara quién debía ser. Y ahí comenzaron ellos nuevamente a seguir conquistando y les iba bien. ¿Qué pasó? Entonces comienza en el libro de los Jueces a contar que las tribus comenzaron a conquistar como Dios se lo había prometido, porque Dios estaba con ellos. Comenzaron a conquistar unos territorios. Esos territorios que iban conquistando, ¿qué hicieron las tribus? No exterminaron a las personas, sino que vinieron y las dejaron a vivir con ellos. Y lo que hicieron fue dejarla vivir con ellos para que ellos le pagaran tributos y trabajaran para ellos. Pero pasó que con el tiempo, el pueblo de Israel se olvidó de los mandamientos y de la obediencia a Dios
y comenzaron a adorar los dioses de estos pueblos que vivían entre ellos. O sea, en vez de ellos contagiar, de impregnarlo a los paganos para que ellos siguieran al Dios de Israel, ¿sí qué hicieron? Se postraron ante dioses ajenos, lo que levantó la cólera de Dios. Entonces les quitó el apoyo y entonces ya no estaban conquistando. Entonces Dios vino y permitió que les arrasaran y le quitaran ciertos territorios otros reyes. Y ya no tenían ya no tenía la misma compañía de Dios para poder ellos llegar y conquistar. Entonces, como ellos pasó eso, vino Dios, como ellos pecaban contra Dios, los llevaron a la cautividad. ¿Ya? Los llevaron a la cautividad por 8 años. A los 8 años, un remanente de Israel comenzó a orar a Dios. Y por la oración de ese remanente, Dios tuvo misericordia y les envió un libertador. Y ese fue un guerrero que se llamó Oseas. ¿Así era que se llamaba? Oseas. Otoniel. Luego conquistó Otoniel. Dios vino para rescatar por medio de ellos. Durante 40 años hubo paz en el país de Israel. Luego de 40 años, las generaciones que estaban ahí ofendieron a Dios y se postraron ante los dioses ajenos. Allí vino Dios, los castigó entonces por 18 años. O sea, como dice, te dio 8, no cogiste escarmiento, pasó ahora 18 años, llegó cautivo al pueblo de Israel. Esa cautividad también la sufrimos nosotros, pero no a nivel terrenal, sino a nivel espiritual. Todo lo que nosotros, vea, todo lo que usted vea en el Antiguo Testamento tiene que llevarlo a un plano espiritual, porque hoy estamos, todo lo del Antiguo lo vamos a ver en un plano espiritual en el Nuevo. Muchas de las cosas que vieron los profetas están para estos tiempos, pero hay que llevarlos al plano espiritual. Mira, Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra prometida que emanaba leche y miel. Dios nos promete a nosotros también una tierra. ¿Pero cuál es? Ahora es el paraíso. De muchas esas promesas que enfocar. Entonces, Dios lo llevó a la cautividad por abrazar falsos dioses, les retiró el apoyo. ¿Y qué pasó? Eran gobernados ellos y llevados a la cautividad por esos reyes paganos y sufrían en medio de ellos. Así como nosotros, cuando nos alejamos de Dios, somos cautivos y presas de todo vicio, de toda maldad, de toda oscuridad, de todo trastorno, de toda escasez. Y la gente sufre. Y esa es la cautividad y ese es el atrapamiento que hacen ¿quiénes? Los enemigos. Entonces, el pueblo otra vez volvió a clamar y Dios le mandó uno que se llamaba Ehud. Ehud hizo lo mismo con Otoniel, tenía el Espíritu de Dios, conquistaron, debatieron. Entonces, con Ehud duró 80 años. Ya no les dio 40, ahora les dio 80 años de paz y libertad. Porque comenzaron a volverse a Dios. Pero después, otra vez el pueblo comenzó. Entonces vemos aquí una historia de un pueblo que cada cierto tiempo las generaciones, ¿qué nos damos aquí? Que muchas veces cuando las generaciones van pasando, se va perdiendo ese legado. Se va perdiendo ese legado. Entonces por eso es que nosotros hoy tenemos la gran responsabilidad de dejar a nuestros hijos bien instruidos, para que nuestros hijos tengan, estando ellos bien instruidos, tengan toda la responsabilidad de instruir también a sus hijos. No esperar que nuestros hijos sean instruidos por otro, no, que sean instruidos por que sean instruidos por nosotros mismos y por verdaderamente en Dios.
Bueno, ese más o menos podría resumirle hasta el capítulo 3. Ahora vamos a leer entonces el capítulo 4 para que tuvieran un contexto. Pero los hijos de Israel volvieron a pecar. Después de 3 libertadores. Habían pasado 3 libertadores. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios dice aquí, los hijos de Israel volvieron a pecar delante del Señor después de la muerte de Ahot. Ahot era uno de los libertadores. Y los entregó el Señor en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinó en Azor y tuvo por general de su ejército a uno llamado Sísara, el cual habitaba en Hazoret de las naciones. Clamaron pues los hijos de Israel al Señor, porque teniendo Jabín 900 carros falcados, los había oprimido en extremo por espacio de 20 años. Por espacio de 20 años. Vivía en aquel tiempo Débora, profetisa mujer de Lapidot, la cual regía al pueblo. Y tenía su asiento debajo de una palma, que llamó por eso de su mismo nombre, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel acudían a Débora en todos sus litigios. Estábamos en los tiempos de los jueces, que esa era una de las ¿cómo diría? Ese era como una de las de las ayudas que Dios había enviado al pueblo de Israel, los jueces, ¿sí? Para ayudar y dirigir al pueblo. En ese tiempo, ¿quiénes dirigían al pueblo de Israel? Estaban los sumos y eternos sacerdotes, pero que se dedicaban netamente solo a ofrecer los sacrificios a Dios. Pero fuera de ese sacrificio, también estaba dirigiendo al pueblo, como en la parte de las leyes, del cumplimiento de las leyes, vigilando entre la comunidad, lo social, lo civil, los derechos. Estaban ¿quiénes? Los jueces. Y para la conquista y la guerra estaban los libertadores, que en este caso era ¿quién? Ahot, ¿ya? Que eran estos. Bueno, pero Ahot muere, ¿ya? Ahot muere. Y después de Ahot nació uno que se llama Sangar. Porque dice en el capítulo 3:31, después de Ahot floreció Sangar, hijo de Anar, que mató a 600 filisteos. En el tiempo de Sangar, después que murió Ahot, estaba una mujer que tenía el don de profecía. Y escuchen lo que voy a decir, porque aquí viene algo en lo cual se amparan los protestantes y sobre todo un tipo de iglesia que vamos a hablar. ¿Ya? En ese tiempo, porque tenemos que conocer bien el tiempo para poder entender eso. Porque Dios, una vez dije, las personas hoy en día dicen que hay profetas mujeres, y que las mujeres pueden ser cabeza de la obra de Dios. Una vez le dije a alguien, muéstrame en qué parte de la Biblia Dios instituyó una mujer profeta. En la historia de la Biblia, una mujer profeta. ¿Y en qué momento Dios alguna vez ha puesto la obra de Dios en cabeza de una mujer? Y la respuesta fue, y la respuesta que tiene una iglesia, en particular hay una que es pentecostal, que ustedes la deben conocer tal vez, es la que tiene que ver con lo de Mira. Ellos tienen una mujer que es la que los dirige a ellos y se basan mucho en esta cita bíblica, pero tienen que saber entender cuál era el rango y cuál era la misión que tenía Débora. Débora, primero que todo, era profetisa. Entonces, hoy es algo importante que vamos a aprender, porque profetisa no es lo mismo que profeta. Yo quisiera que alguien de aquí me dijera, a ver si puede, ¿cuál sería la diferencia entre una profetisa y profeta? Porque profetiza es muy diferente a profeta.
Mientras voy a hacer algo, buscar aquí alguien que me diga cuál cree que es la diferencia entre profetisa y profeta. Ese es muy importante para saber entender eso. Porque esa es la única cita donde dicen, una cosa es que Dios haya tomado a la mujer para actuar dentro de la obra, como lo hizo con Esther, como lo hizo con Judith. Pero Judith ni Esther eran profetas, ni ellos eran cabeza de la obra de Dios. Utilizó a ellas para una gran obra en favor del pueblo de Israel. Pero otra cosa es que ellas hayan sido los líderes y la cabeza de la obra de Dios, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fueron los sacerdotes, ya, como lo fue el sumo sacerdote, como lo fue en ese momento los libertadores, como lo fueron los profetas, como lo fueron los reyes. Nunca ha existido eso, la mujer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las profetisas son ese tipo de mujer que tiene el don para poder ver y que se les revela sobre aquello de lo que Dios tiene dispuesto a hacer para el pueblo de Israel, de lo que Dios tiene y te muestra. Por medio de la profecía Dios te muestra sobre aquello que va a bendecirte o te va a dar. ¿Y lo utiliza para qué? Para animar. En el libro de Corintios está sobre el don de profecía. Y en el libro de Corintios dice que el don de profecía fue dado ¿para qué? Para animar, para exhortar, para edificar. O sea, cuando tú escuchas la profecía, tiene que aparecer que ella te ayude a animarte, a exhortarte, a corregirte, a llenarte de más gracia, a sentirte que te robustezca la fe. Entonces, para eso utiliza Dios. ¿Por qué? Porque en la profecía Dios establece aquellas cosas de bendición que Dios quiere darte a ti. Y eso alegra los corazones. ¿Ya? Vamos a leer exactamente lo que dice en Corintios, para que veamos un poco eso. Creo que está en Corintios capítulo 12, de allá voy a buscar. Mire, la carta a los Corintios, el don de profecía se destaca como un don espiritual que permite a los creyentes anunciar la voluntad divina, ¿sí? Edificar a la comunidad y exhortar en la fe. Estoy buscando la cita bíblica. Vamos a ver, creo que el capítulo 12. Ahora mismo no lo encuentro.
Pero bueno, he dado, el don de profecía es dado ¿para qué? Para anunciar algo que Dios quiere establecer, pero sobre todo buscando exhortar, edificar en la fe a cada uno de nosotros. Entonces, quien tiene el don de profecía se llama profetisa. ¿Ya? En este caso, Débora era una profetisa, tenía ese don. Y ella pertenecía a los jueces, porque mira que mucha gente iba donde ella, vea lo que dice aquí. Vivía en aquel tiempo Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual regía al pueblo. ¿Quiénes regían en ese tiempo al pueblo? Los jueces. O sea, en ese tiempo Débora debía ser una de esas jueces. Y tenía su asiento debajo de una palma, que llamó por eso de su mismo nombre entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a Débora en todos sus litigios. Ya, cuando tenían algún problema y necesitaban encontrar una solución para resolver alguna división que tenían, un problema entre ellos, iban de donde Débora para que ella les ayudara a dilucidar. Entonces mira que el don de profecía no simplemente para decir vas a firmar unos papeles mañana, es que te vas a hacer un viaje, es que vas a recibir un dinero, es que vas a recibir una visita en tu casa, que es lo que la gente lo utiliza hoy, sobre todo en esas iglesias de profecía. No, el don de profecía debe estar orientado para exhortar, en este caso para poder ver, en este caso, ¿qué lo utilizaba Débora? Mira, para ayudar a encontrar la solución sabia contra los litigios del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, exhortándolos, animándolos a ello y todo eso. ¿Ya? Entonces, ese es el papel de la profetisa, muy diferente al papel del profeta, que es muy diferente. Primero, la profetisa no escucha la voz de Dios. Los profetas sí escuchaban la voz de Dios. Esa es una diferencia totalmente fundamental. Las profetisas no pertenecían al grupo de los 144,000. Los profetas sí pertenecían al número de los 144,000. ¿Quién es el grupo de los 144,000? Son el número de los 144,000 elegidos por Dios. O sea, 144,000 no es un número simbólico, señores. 144,000 es un número exacto y real del número de personas que Dios tomó desde el inicio de su creación hasta el año 2000, 144,000 hombres. 144,000 hombres que Dios mismo los instruyó en su justicia. Eran hombres que escuchaban la voz de Dios. Eran hombres que escuchaban la voz de Dios como cuando escuchan la voz de otra persona. Eran hombres que eran instruidos directamente por Dios. O sea, ellos no eran instruidos por otros hombres en una academia o otra persona. No, eran instruidos directamente por Dios. Eran personas que predicaban y anunciaban solamente lo que Dios les mandaba anunciar. Y eran personas que vivían solo para Dios. ¿Ya? Vivían solo para Dios. Eran apartados para Dios. O sea, estas personas no vivían del pueblo como vivían los sacerdotes en ese tiempo. Por lo general, ellos siempre vivían de lo que Dios disponía en medio de ellos. ¿Ya? Pero quiere decir que no son como los que hoy en este tiempo. Si se dan cuenta ustedes la cantidad de hombres que se hacen llamar profeta en este tiempo, y lo que son unos vividores porque buscan que usted les pague. En cambio, mire, ellos dicen que reciben la paga del profeta. Y yo veo que Eliseo fue un rey donde Eliseo a pedirle sanación, y ese hombre, por la sanación que Eliseo le hizo, le llevó unos bultos de oro y le llevó una cantidad de cosas. ¿Qué hizo Eliseo? Le dijo que no se lo aceptaba. Elías tampoco aceptaba. Los profetas no aceptaban moneda ni oro de los hombres, porque sabían que los hombres que reciben dinero y reciben prebenda de los hombres son hombres que están sometidos al hombre y no a Dios. Cuando usted recibe prebenda, dinero de los que usted le predica, usted no está sometido a Dios sino a ellos.
porque entonces ahora tú tienes que predicar para ellos y decirles lo que ellos quieren escuchar. Y por eso muchos ya no predican la verdad, y por eso no predican lo que Dios manda, y por eso cortan la verdad. En cambio, los profetas le decían solo lo que Dios mandaba. Entonces miren las cualidades de un profeta. 1. Ellos son 4 cualidades muy, muy claras. Póngase a pensar, de todos esos hombres que le hacen llamar profeta, usted viene y le dice, ven acá, dígame si usted tiene estas cuatro cualidades de saber del profeta. ¿Usted escucha la voz de Dios como escuchar una voz de alguien que le habla? ¿Usted fue instruido directamente por Dios? ¿Usted ha tenido una experiencia directa con Dios y usted solo vive de lo que Dios disponga? No hay ningún hombre en la tierra, llamado profeta, de esos que se hacen llamar profeta, que cumpla con eso. Por lo tanto, no existen profetas en la tierra, ni crean ustedes en profeta en la tierra. Usted mira que todos esos profetas que Dios edificó y todos esos 144,000 fueron hombres. Cosa diferente las profetizas. Pueden recibir una revelación de Dios, pero ellos no escuchan la voz de Dios. Ellos no tienen esa autoridad de Dios. No son los que Dios encomendó y puso el Espíritu para que llevaran la obra. Entonces, cuando hoy las mujeres y estas iglesias protestantes se amparan en Débora para decir que sí existió mujer profeta, primero hay que decirle, Débora no fue profeta. Y hay que hacerles entender qué significa ser profeta. Ser profeta no es simplemente vaticinar un número, no es vaticinar que te va a suceder algo, no. El profeta en realidad viene a establecer la justicia de Dios. El profeta viene a hablar solo lo que Dios manda. El profeta solo anuncia lo que Dios manda. El profeta es para establecer la verdad en la tierra que se va perdiendo, para exhortar a los hombres a volver a Dios verdaderamente y que renuncien. No, tienen la idea y la mentalidad que el profeta es aquel que está ahí para imponer la mano y decirle, vas a hacer esto, vas a recibir esto. Vas a tener un viaje, vas a recibir un empleo, y lo buscan para eso. Dame una palabra allí, el Señor te promete hoy que te va a entregar esa tierra. Esa es la imagen que tiene la humanidad hoy de los profetas. Imagínense usted Elías en eso. Imagínense ustedes Elías en estos tiempos, Elías viendo a estos profetas, ¿qué haría? Los cogería igual que cogió a los sacerdotes de Baal en los antiguos tiempos. Yo creo que les pasaría también a espada a todos ellos, tomándose atribuciones de hacerse llamar profeta. Entonces, todos esos hombres, todos esos profetas fueron hombres. Profetizas se habían, porque es más, en los tiempos de Elías tenía un conjunto de personas que se llamaban profetisas y todas eran mujeres, ¿ya? Que danzaban y adoraban a Dios y eran mujeres. Pero no eran profetas, eran profetisas. No tienen un rango mayor ni igual al profeta, ni tampoco la misión del profeta. Entonces, primera parte, distinguir entre profetisa y profeta. Ya lo hemos distinguido. No pueden decir que Débora es profeta. Y si usted está metiendo a Débora como profeta y se están amparando hoy, porque hay muchas mujeres que hoy se hacen llamar profetas, que en realidad son unas falsas. Todas esas mujeres que se hacen llamar profetas son falsas. Huyan de allí, salgan corriendo. No son profetas, son simplemente adivinas. No vienen de Dios, no está operando el Espíritu Santo allí. Porque primero se están tomando atribuciones que Dios no ha mandado, hacerse llamar. Entonces, ojo con ello, con esa cantidad de mujeres haciéndose llamar profetas, haciendo espectáculo y simplemente dando adivinación. Imagínense ustedes. Imagínense los profetas ustedes en esa, Isaías, Jeremías, Ezequiel, dando allí, poniéndose como un oráculo y una bolita de cristal y como a decirle a la persona que vas a recibir un viaje, que vas a recibir la firma de un papel. Imagínense ustedes eso, ponerse en eso. Bien, segundo, que Débora dirigió el pueblo de Israel, porque esa era la otra que uno le decía. ¿Por qué? ¿En qué momento una mujer ha dirigido? Porque hoy hay mujeres que dirigen la iglesia. Por ejemplo,
La adventista del séptimo día la dirige y la fundó una mujer, la dirigió una mujer y era la máxima autoridad. Y uno le decía, pero ¿cómo así? ¿Dónde has visto tú si Dios siempre puso los apóstoles y siempre fue hombre? Y lo único que existe en la historia para ellos ampararse es Débora. Débora es lo único que ellos amparan. ¿Ya? A veces meten a Esther y a Judith. Pero una cosa es que una mujer participe. ¿Y por qué ahí no toman el ejemplo de la Virgen María, que fue mayor de estas tres mujeres? El papel de la Virgen María fue mayor al de Débora, mayor al de Judith, mayor de Esther, pero esa no la mientan. Y son capaces de exaltar papeles de mujeres, de estas mujeres que sí fueron pecadoras y no de la Santísima Virgen María. Para que se den cuenta lo perdido que están, lo que no son capaces de ellos de tomar un discernimiento. Entonces, esas mujeres, Débora ayudó y participó, estableció aquí como una jueza. Pues Débora estaba actuando como una jueza, ayudando en los litigios al pueblo de Dios, porque era un tiempo que no estaba, ya se había acabado, ya no estaba Josué, ya no estaba Josué, y entonces Dios estaba depositando su espíritu en estos hombres libertadores que mandaba para dirigir el pueblo de Dios, pero ya había muerto Otoniel. Entonces, estamos en los tiempos de los jueces y Dios guiaba a su pueblo en ese tiempo, decidió guiar a su pueblo por medio de los jueces, por los cuales a esos jueces algunos les dio el don de profecía, que era una forma de Dios de manifestarse con ellos para mostrar también de la voluntad divina. ¿Ya? Porque el que tiene el don de profecía, Dios le puede manifestar sobre esa voluntad de lo que Dios va a hacer, actuar, pero también para exhortar. Entonces, Débora era una mujer que participó. Entonces hay que decirle, Débora no fue cabeza. Débora no dirigía al pueblo de Israel. Débora fue parte de los que dirigían al pueblo de Israel. Débora no fue la cabeza. Débora hacía parte del grupo de jueces, de personas que estaban allí. Tenía el don de profecía, sí señor, tenía el don de profecía. Pero no era profeta, ni tampoco fue cabeza. Entonces, por eso es que saber leer el Antiguo Testamento y leer bien la Biblia, porque si no los hermanos protestantes te van a engañar. Sobre todo hoy, esa cantidad de mujeres llamadas pastoras, que hoy se montan en un púlpito, tomándose atribuciones cuando Dios no le ha entregado a la mujer el don ministerial para ser cabeza. Yo no sé qué leen en la Biblia tanto que dicen que ellos liberaron la Biblia y que leen la Biblia. Si Pablo en el Nuevo Testamento les dice no permito a la mujer que enseñe, y en el Antiguo Testamento peor todavía. ¿Cómo y dónde van a justificar eso? No, una cosa es que la mujer pueda participar y eso es diferente. Mira, la iglesia hoy participa en la iglesia, pero otra cosa es ser líder de la iglesia. Débora participaba, pero no era líder, no era la cabeza que como decirlo así, no era el representante de Dios, no era Débora. Henry, buenas noches. Así como lo fue Josué, como lo fue Moisés, como lo fue Otoniel, como lo fue Aarón. No lo fue Débora. Entonces no pueden confundir la acción de ayuda, de estar dentro del grupo de Débora, a creer que ella es cabeza. Entonces no pueden creer ustedes que la mujer puede ejercer autoridad en el ministerio. No, la mujer no puede ser sacerdote, ni cabeza de ninguna obra. Todas esas mujeres que vienen diciendo que son cabeza de la obra y todas esas iglesias donde las mujeres son cabeza de la obra, en realidad no son de Dios. Ahí está la iglesia del séptimo día, adventista del séptimo día. Está la iglesia nueva esta de los pentecostales nuevos de Piraquive, que es ella, ¿ya? Y se hace como ella dice y como ella manda y tiene una cantidad de profetizas allí y eso es una cantidad de revuelto ahí.
Entonces, ojo con dejarse engañar, ojo con dejarse influir en todo eso. Que tú vayas a un lugar y te digan cosas que te pueden suceder a todo el mundo. ¿A quién no le va a suceder que le firme un papel, que una visita, que vas a hacer un viaje, que vas a recibir un regalo? Muchas cosas que te dicen, eso tú no necesitas la revelación del Espíritu Santo. Para no contarle por qué dudo yo, especialmente porque yo una vez fui a esa iglesia varias veces antes de convertirme totalmente, y por qué yo puedo decir que eso lo que dicen allí es falso, que no es la iglesia de Cristo, porque ellos dicen que la iglesia católica era la iglesia de Dios, pero que ellos ahora son la iglesia de Dios. Imagínense ustedes eso, imagínense esa magnitud. La iglesia católica era la iglesia de Cristo, dijeron ellos, pero que ya dejó de ser la iglesia, y con la hermana Piraquive ahora ellos son la iglesia de Dios. Y los que van a la iglesia ellos son los salvos, porque los que no están en la iglesia ellos no son salvos. Porque Dios le reveló un sueño a la hermana Piraquive, que Dios iba a llevar a su iglesia a todos los que quería salvar. Imagínense usted. Una vez fui yo y me dijeron, Dios te ha llamado para defender a su iglesia. Al día de hoy estoy en la iglesia católica, defendiendo la iglesia católica, nunca he vuelto más a esa iglesia. Imagínense usted. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí estoy defendiendo la verdadera iglesia, queriendo decir en mí, confirmando en mí que esa no es la iglesia. Porque si esa fuera la iglesia de Dios, yo estuviera defendiendo esa iglesia. Y yo estoy ahora defendiendo en la única iglesia que Cristo fundó. En lo único que tal vez han acertado allí. Pero ¿qué pasa? No acertaron. Lo que pasa es que esa es la estrategia de ellos. Ellos a la mayoría de gente que vaya le dicen que Dios te ha traído a tu casa, que Dios se ha traído, que fue Dios el que te trajo aquí a la casa de Él, para que tú aquí estés. Y le dicen esa cantidad y la gente se cree eso. Y claro, y a ti te dicen, Dios te ha traído a su casa porque Dios te ha guardado y te ha librado y quiere que estés aquí. Pues tú te quedas ahí y tú te sientes bien ahí y maravilloso. Y claro, y con esas profecías te cogen y te lavan el cerebro. Mira a mí, si yo me hubiese dejado llevar, allá estuviera creyendo eso. No, mira, estoy defendiendo la única iglesia, por lo cual en mí se cumple no. Yo puedo ser el que certifique y decir, ahí no es la iglesia de Cristo, porque si ellos me dicen que yo soy un falso, yo enseguida digo, eso me lo dijeron ustedes. Imagínense ustedes, yo los pongo en jaque mate. Porque si ellos me dicen a mí que es mentira lo que yo les digo y que vamos a la iglesia, yo les digo, eso me lo dijeron ustedes mismos. Fue una profecía en su iglesia donde me dijeron que Dios me llamó para defender su iglesia. Y Dios es testigo que lo que estoy diciendo no es mentira. Porque podría ser para mí condena inventarme algo como eso. Lo dijeron ustedes mismos aquí. Y yo estoy en la iglesia católica donde aquí defiendo y defenderé hasta el final. Y esa no es la iglesia. Porque ustedes mismos lo dijeron, Dios te llamó a defender la iglesia, y esta es la verdadera iglesia, o sea que están en la iglesia, están en el lugar equivocado. Entonces, por eso digo, y por otras revelaciones, para no hablar y alargar más sobre esa iglesia, ojo con esa iglesia, no la pisen y no vayan allá. Pero para todos ustedes los que están escuchando, y toda mujer que sea pastora, profeta, que se levante, apóstol, sacerdote, que sea mujer, no la sigan, no vienen de Dios. Aunque hablen bonito, aunque usted vea cosas extrañas y maravillosas allí, no crea. Ojo con ello. ¿Qué iba a decir José? Henry, pues lo que yo tengo entendido es que las profetisas eran las que usaban mucho los reyes, eran como unas adivinas o como unas consejeras de los reyes. Sí, exacto. Aquí está que aquí está Débora ejerciendo. Mira, ella era la que tenía un cargo como jueza. Y aquí dice que ella es la que acudían a ella para los litigios. ¿Qué son los litigios? Cuando tú y tu hermano tienen el problema por una tierra, por un animal, por un dinero, ¿ya? O tomar unas decisiones sobre algo que había que hacer en la comunidad,
que estos quieren hacer esto, pero esta otra parte no quieren hacer esto, y que qué decisión tomamos para el mejor de los demás. Bueno, esas personas eran las que tenían la luz, el discernimiento y el Espíritu Santo para poder ¿qué? Recibir una luz de Dios y tomar las decisiones correctas, ¿ya? Porque en realidad la profecía, como acabamos de leer, estaba dado para eso, para exhortar, ¿ya? Para edificar en la fe a las personas, para exhortar. Pero hoy entendieron que edificar la fe en la persona era decirle cosas bonitas, que vas a firmar un papel, que vas a viajar, que vas a recibir un dinero. Ese tipo de exhortación y de edificación en la fe no es esa. No es exactamente en esa. El que muchas veces utiliza el don de profecía habla al corazón de la persona, ¿ya? Habla de lo que está en el corazón y Dios habla sobre eso que está en el corazón, exhortándolo, ¿ya? Por lo general, el que tiene el don de profecía sabe, Dios le revela mucho de lo que hay en el corazón de la persona y Dios le habla sobre lo que hay en el corazón de esa persona para hablarte y exhortarte sobre eso, ¿ya? Ese es más o menos el don de profecía. Pero es importante la diferencia entre ser profetisa y ser profeta. Creo que es una cuestión que debe quedar muy clara en todos ustedes. Y que hoy ya no existe ningún profeta. Porque ningún hombre de esos que se llaman profetas tienen esa virtud. Ninguno de ellos, ¿ya? Entonces, sigo, dice aquí entonces. Ella pues envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, natural de Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te da orden. Entonces mira que ella estaba recibiendo de Dios, ¿para qué? Para comunicarles a él. Anda y conduce el ejército al monte Tabor, llevando contigo 10,000 combatientes de la tribu de Neftalí y la de Zabulón. Aquí, como ella recibe el mensaje para dárselo a estos hombres, por eso ella dice, ellos creen que ella estaba conduciendo. No, ella estaba recibiendo el mensaje porque recibió el don. Pero quienes dirigían al pueblo eran estos hombres que eran los que conquistaban. ¿Quiénes eran los valientes y los que dirigían el pueblo? Siempre eran los que iban a la conquista y los que iban a la lucha. Y entonces dice aquí: anda y conduce el ejército al monte Tabor, llevando contigo 10,000 combatientes de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, que yo llevaré a un sitio del torrente Sison a Sísara, general del ejército de Javí, con todos sus carros y su gente, y los entregaré en tus manos. Y le dijo Barac: si vienes conmigo, iré, mas si no quieres venir conmigo, tampoco iré yo. Entonces mira que junto con Barac fueron los escogidos, ambos, los dos, Barac y Débora. ¿Para qué? Para ir y poder dar de baja al rey. A lo que respondió Débora: bien está, iré contigo, mas por esta vez no se atribuirá a ti la victoria, pues Sísara será entregado por medio de una mujer. Partió pues luego Débora y se fue a Cedes con Barac, el cual, convocados los de Zabulón y Neftalí, marchó con 10,000 combatientes, teniendo a Débora en su compañía. Es de advertir que Cineo se había separado mucho tiempo antes de los otros cineos, sus hermanos, hijos de Hobab, pariente de Moisés, y había establecido su morada extendiéndose hasta el valle llamado Sení, no lejos de Cedes. En esto tuvo Sísara aviso de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, por lo que junto a los 900 carros falcados hizo mover todo su ejército desde Azoret de las naciones hasta el torrente de Sison. Entonces dijo Débora a Barac: ea, vamos, porque este es el día en que el Señor ha puesto en tus manos a Sísara. ¿En manos de quién? Mira que está diciendo, lo ha puesto en manos de Débora. Está diciendo, en tus manos, Barac, el Señor ha puesto. Mira que el mismo Señor es tu caudillo. Bajó al punto Barac del monte Tabor y con él los 10,000 soldados. Y el Señor aterró a Sísara y a todos sus carros de guerra y su gente, la cual fue pasada a cuchillo al presentarse Barac, en tanto grado que Sísara, saltando de su carro, echó a huir
a pie. Y Barak fue persiguiendo los carros fugitivos y al ejército hasta la ciudad de Azoret de las naciones, y toda la muchedumbre de los enemigos pereció sin quedar ni uno. Entre tanto, Sísara, huyendo, vino a parar en la tienda de Jael, mujer de Aber Sineo, por cuanto había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Aber Sineo. Y habiendo salido Jael a recibir a Sísara, le dijo: entrad, señor mío, entrad en mi casa y no temáis. Entró pues en la tienda, y después que ella lo cubrió con un manto, le dijo Sísara: dame por tu vida un poco de agua, que me muero de sed. Abrió ella un odre de leche y le dio de beber, y volvió a cubrirlo con la ropa. Y le dijo Sísara: ponte a la puerta del pabellón, y si viene alguno preguntándote diciendo: ¿hay aquí alguno?, responde que no hay nadie. Jael, pues, mujer de Aber, tomó un clavo o estaca de la tienda y asimismo un martillo, y entrando sin ser vista ni sentida, aplicó el clavo sobre una de las sienes de Sísara, y dando un golpe con el martillo le traspasó el cerebro hasta la tierra, y Sísara desfalleció y murió, juntando el sueño con la muerte. Cuando he aquí que Barak venía en seguimiento de Sísara, y Jael, saliéndole al encuentro, le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Entrado que hubo en su estancia, vio a Sísara, que yacía muerto y el clavo atravesado por sus sienes. Así humilló Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel, los cuales cobraron cada día más brío contra Jabín, rey de Canaán, a quien oprimieron con mano poderosa hasta que lo destruyeron enteramente. Entonces mire que aquí fue que en manos de quién, de Barak, que fue acompañado por Débora. Quiso Dios en este momento, mostrar que desde antiguo Dios no tenía a la mujer restringida como apartada, como a muchos dicen que Dios es un Dios misógino que no tenía en cuenta a la mujer, pero mira que sí, quiso Dios, porque mira que dice, quiso Dios tomar a la mujer para esa obra grandiosa, así como tomó a la Santísima Virgen María para la obra grandiosa, haciéndola corredentora de la humanidad, haciendo partícipe a la mujer. Hoy en día también la mujer tiene un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque aunque ella no puede ser sacerdote, la mujer hoy puede orar. La mujer puede hoy orar. La mujer hoy puede predicar, pero no puede ser cabeza de una obra. Y la mujer debe respetar la autoridad y la cabeza del marido o de quien es líder en esa posición donde está. O sea, del varón de allí. En otras cosas, en otros aspectos de la vida social, civil, la mujer puede tener la autoridad, porque en una empresa la mujer puede ser la gerente, ella puede ser la presidenta, ella puede tener cargos y comandar, y por eso yo no voy a decir, yo no voy a trabajar ahí porque la cabeza ahí es una mujer. No, esos son otros aspectos porque tienen que ver con el conocimiento, pero en la obra de Dios siempre está regido, ¿por qué? Por el hombre. Pero sobre todo el sacerdocio nunca ha sido entregado a la mujer, ni las tareas sacerdotales han sido entregadas a la mujer, es el hombre. Por eso las mujeres no pueden entregar la comunión, no pueden ejercer el sacerdocio, ni nosotros debemos acolitar eso, que la mujer ejerza parte del sacerdocio, como por ejemplo entregar la comunión. No debemos nosotros recibir la comunión. Y en el mejor de los casos decirle a la persona: tú no tienes la autoridad y no has recibido el don del sacerdocio, ni la autoridad sacerdotal para hacerlo. Eso es solo para los hombres, para los sacerdotes. Entonces, Dios quiere y ha querido siempre en la mujer, porque mira que entre los discípulos de que caminaban con el Señor había mujeres. Pero dime tú, ¿qué mujer fue escogida como apóstol y discípulo? El Señor tuvo 12 apóstoles y tuvo 72 discípulos. Dígame cuál de esos 84
fue una mujer allí, no tomó a ninguna mujer, pero había mujeres que caminaban con él. Y fue una mujer la primera que vio a Cristo resucitado. Fue una mujer la primera que anunció a Cristo resucitado. Fue una mujer la que trajo al mundo al Salvador. Fue una mujer la que introdujo la luz al mundo. Entonces Dios sí le ha dado a la mujer. Lo que pasa es que la mujer tiene que saber entender de lo que Dios quiere hacer en ella. Pero se van en contra de Dios, en cambio no se dan en contra del enemigo que la está instrumentalizando. Las tiene el enemigo. Para todo la mujer tiene que ser desnuda. Para poder atraer la mujer desnuda. Para poder cotizar en las redes la mujer desnuda. Hace poco había unos videos que yo veía chévere y me parecía bueno de unas mujeres de los llanos orientales y de otras. Me salían unos videos de estas mujeres agropecuarias, que estaban haciendo como que se estaba viendo eso como que viral, que de las mujeres agropecuarias. Entonces, qué bonito esas mujeres que trabajan en el campo y tú las veías haciendo esas labores del campo y una hasta cogiendo el ganado y topizándole y vacunándole y mejor dicho, y uno decía, bueno, vea, maravilloso, mujeres haciendo eso. Pero comenzaron a aparecer unas que entonces tenían que estar desnudas para hacer ciertas cosas que no eran tan agropecuarias. ¿Para qué? Para llamar la atención. Porque tienen que dejarse instrumentalizar del enemigo. Para vender una llanta, una mujer desnuda. Para vender un chicle, una mujer desnuda. Para pagarse una universidad, tienen que vender el cuerpo. Eso es lo que tienen que despertar, no dejarse instrumentalizar. Eso no fue a lo que Dios mandó. Eso no fue lo que quiso Dios en una mujer. Esa no es para lo que Dios llamó a la mujer. Ni es lo que Dios quiere en una mujer. Mas el enemigo la está cogiendo, las está arrastrando, la está degradando, volviéndola un instrumento. Simplemente, y por eso muchos hombres pues las ven como instrumentos. Tristemente, que no debería ser así. Pero como dice, eso es lo que vende. Para vender un trago, que se lo venden más que todos los hombres, una mujer semidesnuda. O sea, para muchas cosas que no tienen nada que ver, una mujer desnuda. Y las mujeres todavía no han sido, hay un movimiento feminista, pero para eso no se levantan. Se levantan simplemente para orar a favor del aborto, pero el resto no se levantan para lo que... Esas mujeres que venden el cuerpo, ¿por qué no se levantan contra eso? Ahí sí deberían de la dignidad de la mujer, ahí sí deberían levantarse. Porque una mujer no debería estar vendiendo su cuerpo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí termina el capítulo 4 del libro de Jueces. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, terminamos aquí esta historia de Débora y de Barak. ¿Hay alguna pregunta? ¿Inquietud? Henry. Señor. Pues yo aquí, pues, lo que estaban hablando por ahí de las profetizas y todo eso, eran como adivina y todo eso, pasó un caso hace muchos años en el centro de aquí en Medellín, una señora que le dio la mano y entonces yo me dejé, empezó a decirme pues que yo tenía mala suerte, y no, yo no tengo mala suerte, yo me dio muy bien. Después me dijo que a mí el dinero no me duraba, y yo no me dura el dinero, que digo. Todo lo que ella me decía, a mí no, era al contrario. Entonces, a lo último, como vio que no pudo entrarme por ningún lado, me dijo, no, a usted no se puede. Como no me pudo trabajar, todo eso que trabajaron no es de psicología, todo eso es pura psicología. Como no me pudo trabajar, sí, claro. Entonces más bien me soltó. Dijo que conmigo no podía. Así sí, esas personas pues ya estudian mucho, comienzan a estudiar mucho el perfil de la persona, cómo lo ven vestido. A veces le preguntan rápidamente qué hace, entonces de eso ellos comienzan a tener elementos y comienzan a soltar ahí. Ahora, hay que tener en cuenta porque recuerden que sí hay personas, pero que no son guiados por el Espíritu Santo, guiados por otras fuerzas,
pueden tener alguna revelación, porque recuerda que el enemigo les tiene a lo suyo y les muestra y les revela. Esos espíritus les revelan. Si no, los brujos, ¿cómo hacen? Todas esas personas que tienen todas esas manifestaciones. Hay manifestaciones sobrenaturales, pero que no son del espíritu. ¿Que son de qué? Que son de todos estos espíritus malignos. Y entre ellos está la adivinación, de decirte cosas que en realidad van a suceder, pero eso no viene de Dios. Que a ti te digan algo que sea correcto y que te va a suceder y te puede suceder y te adivinaron eso no significa que venga de Dios. Yo recuerdo que una vez fue un tío mío, para que vean ustedes, yo recuerdo ver un tío mío que me dijo una vez: Henry, pero ve, yo estaba en los caminos, comenzando los caminos de Dios, y me dijo una vez: pero ve donde una señora allá, que esa señora te ora y te dice muchas cosas que son ciertas. Y yo le dije: ¿cuál es la señora? Además, esa señora ora, ella hace un grupo de oración. Y entonces a mí me llamó la atención. Ella era antes de la renovación carismática. Me llamó la atención. Sí, me dijo el nombre, pero no me acordaba. Entonces yo vine y comencé y averigüé. Yo no me acuerdo con quién averigüé y me dijo: no, esa mujer se extravió, la sacaron de la renovación porque eso ya estaba en cosas extrañas y lo que está haciendo es enriquecerse. ¿Entonces qué pasó? La vieja comenzó a poner un fichito y cobraba por un fichito. Entonces las personas afuera pagaban un ficho. Entonces las atendía de a uno por uno. Entonces ella primero atendía de uno por uno. Y allá adentro los atendía en un cuarto. Entonces allá ella venía y comenzaba a orar. Y ella sacaba un aceite. Entonces comenzaba a leer en el aceite. Entonces a veces, si estabas enferma, entonces ella te vendía que un jabón, te vendía unos aceites, una vaina para que tomara. En fin, pero te ponían que leer el que aceite y a veces a leer otras cosas ahí, sobre eso era que te decía. Entonces mi tío, yo dije: no, eso es... Yo ni fui porque yo dije: no, eso no entiende. Que eso de cobrar 5,000 pesos, no, ella eso, ahí está perdido. Entonces, él me llamó la atención porque, a mí sí me llamó la atención porque me dijo: mira, dime tú, ¿cómo puedes, si ella no recibe a Dios, cómo puedes saber? Me dijo exactamente: este año vas a conocer a una mujer. Ella va a llegar a ti. Tú no la vas a buscar. Ella va a llegar a ti y esa mujer te va a ayudar a ti. Con ella vas a salir adelante. Vas a levantar. Va a ser de mucha bendición para ti. ¿Qué pasó? Como a los meses, mi tío trabajaba él era como vigilante sobre una obra que estaban haciendo a orilla del río Sinú, y él era como el vigilante de las máquinas y eso había cantidad de trabajadores. Y yo una vez llegó una mujer al barrio que no era de aquí Montería, era de por allá del Huila. Ay, también le digo: y esa mujer no es de aquí, de esta ciudad. Entonces mira todas las cosas que le digo, que yo quedé. Esa a mí una vez me puso a pensar eso, porque ¿cómo te dijo tantas cosas así? Le digo: eres una mujer que no era de aquí, ella va a llegar a ti y ella te va a ayudar a salir adelante. O sea, cosas así tan precisas. Y esta mujer llegó donde él preguntando una dirección y preguntando unas cosas, y desde ese día él comenzó a hablar con ella y comenzó a hablar y le comenzó a preguntar sobre eso. Porque ella llenaba la ficha de CIPEN, entonces ayúdame ahí. Entonces comenzó: bueno, méteme ahí, que no sé qué, y mete a una ahí. Entonces le voy metiendo. Se hicieron amigos y se ennoviaron con el tiempo. Y se fue a vivir con el tiempo con ella. Oye, comenzó mi tío a levantar cabezas. O sea, ya tenía donde habitar, estaba como Mauricio y todo eso. Con tal que mi tío se fue con ella para allá, para Huila. Pero allá como que no se llevó bien con la familia de la muchacha. Y pues mi tío es muy problemático y no sé, se vino. Él nunca ha echado la historia completa, o yo no la he escuchado. Pero esa parte me llamó la atención. Entonces ahí es donde se da cuenta uno. Lo que alguna vez Francisco dijo. Que los demonios tienen información. Recuerden que nosotros no los vemos, pero ellos sí nos ven a nosotros.
Nosotros no los vemos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Entonces ellos manejan información nuestra y eso se la manifiestan a las personas. Entonces hay muchos espíritus divagantes o espíritus que están en los aires que van revelando información a los que se dedican a eso, a la magia blanca, a la adivinación, que utilicen entonces que el chocolate, que el café. Personas que sí tienen la autoridad de esa fuerza de oscuridad para eso, como hay otros que son charlatanes, que se aprovechan, no tienen ningún don ni nada de eso, son charlatanes que se aprovechan de las personas, ¿ya? Se aprovechan de las personas. Otros que son cuestiones de suerte y azar, por ejemplo, esos que se ponen a leer la carta. Entonces te sale una carta, entonces te leen lo que dice esa carta. Se aprendieron lo que dice esa carta, eso es azar. Eso es como el horóscopo. Tú te lees todos los días el horóscopo. Y el horóscopo te dice todos los días unas cosas diferentes, las cuales nunca suceden en algún... Pero mira, ahí te está diciendo. Entonces, si eso no te lo dice, no es como hacen el horóscopo, como eso al azar decir cosas ahí. Ahí están las cosas. Entonces, eso hay que saberle poner discernimiento. De que si hay fuerzas oscuras que pueden llevar a manifestar ciertas cosas, por eso es que hoy en día tenemos que tener mucho más discernimiento, porque hay muchas cosas que vienen del enemigo y están vestidas como de luz. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo se viste de luz. Es un lobo rapaz que se viste de cordero. Y la palabra de Dios dice que hasta el enemigo se viste de luz para pasar como si fuese de luz. Y él hace cosas que parecen muy parecidas, que como si vinieran de Dios. Y es muy difícil. Tienes que tener simplemente tú un buen discernimiento o pedirle a Dios que te muestre para poder darte cuenta si viene o no viene de Dios. Porque mire, a esa persona... A esa señora iba gente que era de la misma renovación e iba allá. Y pagaban los 5,000 del ficho y eso le hacían unas colas larguísimas. Oiga, sería tanto eso que la señora vino y cogió, sacó casa nueva, para que se den cuenta ustedes la magnitud de la gente que visitaba a esa señora. Porque ella, aparte de ese fichito de los 5,000, y yo no sé cuánto estará hoy o qué, vendía también vendía que los aceites, que los jabones, que no sé. Entonces, hay que saber tener el discernimiento con respecto a eso.